Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a esta emisión de su programa Ingeniería Química en 5. Agradecemos a todos nuestros escuchas o quienes nos visitan en nuestras diferentes redes sociales a través de YouTube, Spotify, Apple y también que visitan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por todos sus likes y sus comentarios y por seguir viendo nuestros programas ya pasados. En esta ocasión, hace algunos días celebramos el Día de la Mujer y nos dimos cuenta que pues volvieron a retomar muchos de nuestros capítulos donde tuvimos invitadas, lo cual nos dio mucho gusto y siguen incrementando sus likes y sus visitas, lo cual nos permite seguir trabajando y generando nuevos temas para grabar con ustedes. Como siempre, nos acompañan Gabriel, Hola, saludos a todos. Juan José, Hola, bienvenidos. César Hola, ¿cómo están todos? y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema un poco interesante en cuanto a que es un área novedosa que se está desarrollando en el área de ingeniería de procesos y bueno, lleva el nombre de resiliencia. Sin embargo, pues esta palabra usualmente la asociamos a otras circunstancias. Usualmente es un término que apareció a través de la psicología y de las terapias Gestalt y usualmente, ¿qué entendemos como resiliencia? La resiliencia la entendemos como la capacidad que tiene un ser humano de sobreponerse a un evento catastrófico, ¿sí? Sin embargo, es bien importante entender algunas características porque los mismos psicólogos hasta se han un poco burlado en el sentido de que los seres humanos hemos utilizado y hemos banalizado mucho la palabra resiliencia. ¿Por qué? Porque usualmente ya para cualquier cosa nos sentimos resilientes en el sentido de, hoy tuve un día malo, lo sobreviví, llegué a mi casa, soy resiliente. O hoy tiré una taza de café y después me resbalé y me levanté y veo la vida alegre, soy resiliente. Y no es que esté menospreciando ese tipo de actitudes positivas en los seres humanos ante situaciones a veces negativas que tenemos en el día a día. En realidad, creo que estamos utilizando la palabra resiliente, no lo digo yo, usualmente la gente que se dedica al área de psicología y a la terapia ha criticado mucho que hemos un poco banalizado esta palabra, porque en realidad la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos ante eventos realmente complejos, poder salir adelante, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ahora que pasamos estas temporadas de películas, oía por ahí un podcast también que semejante al nuestro, pero en otra área, donde hablaban sobre esta película que parece ser que fue muy famosa, que fue La Sociedad de la Nieve, es sobre este desastre en la cordillera de los Andes en los años 70 del siglo pasado, donde un grupo de jóvenes pues estuvieron cerca de 2 meses en los Andes sin alimentos, realmente pues a merced de morir y sobrevivieron. Y entonces realmente ellos ponían ese ejemplo que esa sí es una actitud resiliente de cómo la necesidad de querer sobrevivir, la necesidad de verse en la posibilidad efectiva de que si yo me quedaba sin ánimo y sin capacidades, pues me moría. Y entonces buscaron de la nada, sacaron de fuerza interna y externa la capacidad de sobrevivir y finalmente terminaron volviendo a sus vidas ordinarias, asumieron ese problema tan grave que vivieron y pues siguieron adelante. Y justamente esta situación de tener una capacidad, un evento catastrófico y luego usar todas nuestras actividades psíquicas, emocionales y físicas para salir de ese problema y sobrevivir literalmente y volver a nuestra vida ordinaria. Eso es lo que realmente en psicología se entiende como resiliencia. No menosprecio el hecho de que hoy tengo un mal día y pierda mi cartera y luego me resbale y luego, no sé, deje las llaves adentro de mi casa y diga, ay, sobreviví a este evento. No, es un mal día que finalmente puedo tener una buena actitud. Realmente la resiliencia es un problema complejo donde puede sacarme completamente de mi centro y tengo la capacidad de usar todas mis habilidades para volver a recuperar. ¿Y a qué viene toda esta introducción tan psicológica? Pues realmente a que este concepto se ha llevado a la ingeniería de procesos con la intención de
cómo yo puedo tener un evento complejo en una planta química o en un proceso químico y cómo sacarlo con los propios recursos del proceso para volverlo a su estado estacionario original. Y esto hoy día parece ser muy relevante porque yo puedo tener un proceso dependiente, por ejemplo, de una materia prima y de pronto esa materia prima era tal vez un ciclo agrícola donde hubo una sequía, perdí la cosecha y ya no tengo la materia prima para alimentar ese proceso y entonces pues es una catástrofe, realmente, literalmente podría detener la planta. Entonces, ¿qué hago con los recursos de la planta y buscando otras alternativas, salir de esta situación compleja y tratar de resolverla para poder, por ejemplo, seguir cubriendo la demanda de mi producto dependiente de esa materia prima que de pronto ya no tengo posibilidades? ¿O qué pasa si tengo un problema de seguridad al interior de la planta y estoy en una posibilidad de explosión o una posibilidad de alguna fuga de un componente tóxico? ¿Cómo utilizando los mismos recursos de la planta puedo lograr recuperar el estado estacionario y salir avante de aquella situación, que es muy parecido al ejemplo en un ser humano cuando se ve en una situación compleja, usa todos sus recursos internos e intenta volver a su vida ordinaria tratando de superar esa problemática. Entonces, por analogía, en ingeniería química hemos utilizado este concepto que es muy reciente, que a veces puede ser difícil cuantificar, difícil entender, pero que hoy día nos permite diseñar modelos más realistas en situaciones del día a día. Puede haber un huracán que se llevó la cosecha, una sequía, un problema de seguridad, o inclusive estas cuestiones ya muy complejas que tenemos de seguridad, no me refiero de seguridad de plantas, sino seguridad pública, donde tal vez venía mi tráiler con mi materia prima, lo asaltan, se lo roban, o las vías del tren están ocupadas por una manifestación. ¿Qué hago? Ya no llega la materia prima y cómo satisfago la producción del recurso que a mí me interesa para satisfacer la demanda que me está requiriendo un cliente. Entonces tengo que utilizar las propias habilidades de la planta y estrategias para salir de ello. Este tipo de problemáticas es lo que hoy entendemos como resiliencia en ingeniería química y es el tema que les queremos platicar y cómo está siendo muy interesante para intentar abordar este tipo de problemáticas en planta y cómo es una herramienta que hoy día integramos al Process System Engineering para hacer cada vez el modelado más realista de procesos. Entonces, una vez habiendo hecho esta pequeña introducción, pues yo quisiera plantear la primera pregunta y es, ¿cómo deberíamos de planificar y diseñar las infraestructuras de las plantas de procesos para que frente a algún desastre natural o un fallo en el sistema, yo pudiera utilizar el concepto de resiliencia dentro de un modelo de optimización para poder salir avante? ¿Qué nos podrías platicar, Juan José? Sí, bueno, gracias, Gabriel. Es un concepto muy interesante y que pues hoy, digamos, ya nos ha tocado verlo, no es algo que, digamos, suene tan lejano, ¿no? Me acuerdo mucho del problema que se tuvo en precisamente el suministro de gas, que era todo un dilema, ¿no? Que precisamente en Estados Unidos hubo esta nevada y dejaron de producir las plantas. Y aquí nos tenían en jaque precisamente porque pues nuestros sistemas energéticos o nuestros sistemas de producción de energía pues se veían un poco rebasados y empezaban los apagones y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto pues pone en juego mucho de lo que pues acabaste de comentar, Gabriel, precisamente de cómo diseñar estrategias para precisamente pues sacar a flote, ¿no? No dejar sin energía, por ejemplo, a la población y seguir obteniendo pues buenos pues, resultados. Es muy complejo y es bastante pues interesante, sobre todo un nivel de macroescala, ¿no? Por ejemplo, en este caso, donde pues hay un conjunto de variables muy grande y hay una incertidumbre pues demasiado alta completamente para poder abordar estos problemas. Y es ahí donde precisamente pues lo que se ha hecho es precisamente dar un poco más de o enfocarse en los peores desastres o en los peores escenarios, que donde pues puedes obtener pues digamos una planificación o un diseño que te permita evaluar pues ese comportamiento o ese desastre. Y es bastante interesante. Un poquito más enfocado ya como comentábamos, a una planta por ejemplo, ingeniería química. Este tipo de estrategias de optimización se pueden complementar de algunas otras estrategias, como es el modelo, los análisis a prueba de fallos, los AMEF, por así decirlo, donde precisamente evalúas todas estas, qué puede salir mal, ¿no? Dentro de las estructuras
o dentro de los procesos, qué es lo que puede fallar y en base a ese fallo, pues determinar si, qué tan severo puede ser o qué tan frecuente puede ser ese fallo y de esta manera pues poder evaluar los escenarios y tener un mejor eh, punto de vista, ¿no? O de cómo estaría el proceso. Eso también nos lleva a algo que hemos discutido bastante, que es la parte de seguridad, donde pues entra completamente de la mano. Entonces es ahí donde pues tiene muchísimo que ver. Recuerdo mucho ahorita también el que recientemente de ese tipo de escenarios que dices, estaría interesante modelarlo o estaría interesante plantear este tipo de índices de resiliencia y de cómo se evalúa al lado, es la parte ahorita del huracán que pegó justamente en Acapulco, En Acapulco. donde precisamente pues se colapsó completamente la energía eléctrica, inclusive la parte del agua. No tenían agua, por ejemplo, y es una por ejemplo, de los problemáticas que nos llegó, por ejemplo, ahí donde trabajo yo, pues en Ciateca, ahí llegó una problemática de que, oye, necesitamos cómo pues hacer frente, por ejemplo, al desabasto de agua que se tiene, ¿no? Porque todo quedó colapsado, no hay energía, ¿cómo podemos hacerle precisamente para pues mantener a la población eh, pues segura, ¿no? Para que tenga por lo menos las necesidades básicas que era el agua. Entonces, precisamente ahí no estábamos preparados para esto, justamente, entonces, este tipo de enfoques, pues nos puede dar grandes soluciones y no solamente en una industria química, sino también en la parte social o en la parte, pues, ya enfocado a las personas. Pero este concepto lo debemos de entender como una ecuación, digo, para nuestra audiencia, como un modelo. ¿Cómo le vamos a decir al modelo, si nos lo pudieras platicar así muy rápidamente? Es decir, quiero que sea resiliente para salir de esto. ¿Tú cómo lo plantearías? Es una forma sencilla. Porque la gente pues puede decir, bueno, ok, entiendo el concepto, pero ya cuando voy y lo presento como una ecuación, como un número, como una medición, ¿qué nos dirías tú? Pues en realidad hay varios enfoques que se pueden dar. Digamos, en este caso se puede evaluar precisamente los costos, así como siempre lo hemos hecho, o en sistemas de optimización, que son los costos, o la eficiencia un poco más operativa. Creo que también eso se puede evaluar y también viene a encajar algunos de los índices que también hemos evaluado, pero de todos modos se puede también pues ya implicar propiamente índices que capten precisamente esta resiliencia en este caso. No sé si quisieras complementar la pregunta, Gabriel. Sí, en eso que preguntaba el doctor, yo tal vez lo que lo haría sería como si fuera una especie de función objetivo de control, tal vez, ¿sí? En donde a mí me gustaría tal vez que mi sistema soporte pues un cierto grado de perturbación arriba, abajo, no sé, tal vez es lo que yo plantearía para, digo, puede ser una manera de modelar resiliencia bueno, en algunos tipos de sistemas, ¿sí? Eso, o sea, bueno, depende de cada caso particular, pero yo creo que en mi caso yo lo modelaría como un sistema de control, donde, pues me interesaría alejarme menos de mi, pues ahora sí que de mi set point, ¿sí? Entonces, pues un diseño que me acerque a ese punto. Igual y depende, ¿no? O sea, depende de lo que quieran monitorearle, ¿no? Porque, por ejemplo, si están pensando en cumplir, bueno, por decirlo así, un ejemplo de una cadena de suministro que agarre fruta y que llegue y maneje, no sé, plátanos en particular y que llegue a vender los plátanos, pues tienes que plantear tus balances, ¿no? Y si tú le quieres dar cierta resiliencia en términos de que pues a lo mejor no te llegan los plátanos que siempre te llegaban, pues dices, bueno, a lo mejor mi balance no tiene que estar súper estricto, ¿no? O sea, le voy a dar cierto más menos al balance, ¿no? O sea, que ya no me lleguen 2 toneladas, que me lleguen 2 más menos, 0,1 toneladas, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Cómo lo quieran enfocar, ¿no? Bueno, yo supongo, Sí, pues. sí, de hecho, algunos de los modelos que más he visto a escala sería representar, por ejemplo, literalmente un terremoto así como tal, ¿no? O sea, ¿qué pasaría una maqueta de un terremoto donde creo que por ahí, por ejemplo, en Japón tienen una maqueta así súper gigante de cómo, pues simulan, por ejemplo, un terremoto y ahí precisamente cómo afecta a las estructuras y cómo afecta a las personas o cierto tipo
de deslaves que pudiera tener la Tierra. Por ejemplo, en ese tipo de sistemas se puede evaluar. Obviamente, pues son cosas que no todos los países tienen, pero se puede también modelar a través de este tipo de, pues digamos, de prototipos, no sé cómo mencionarlo. Entonces, más allá quizás para nuestra audiencia de que sea un parámetro o una variable o una ecuación, el concepto lo debemos entender como la capacidad de sacar al proceso de esa situación compleja y llevarla a ese nuevo estado estacionario o el estado estacionario original. Y como decía un poco Lalo, bueno, habrá que plantearla en función de cuál es la problemática que estamos abordando, sea un problema de control, un problema de seguridad, un problema de desabasto, un problema de sequía, etcétera. Porque a lo mejor cuando hablamos sí que el proceso sea resiliente, entonces, ojo, o sea, no es que sea tal vez un número o una variable o una ecuación específica, sino es más bien entender que quiero sacarlo de esa problemática de la forma más eficiente, más sostenible, más barata, lo que sea, y plantear la función objetivo o el problema, como decía Gabriel, ¿no? Entonces, para irnos entendiendo en esta parte. No sé si alguien quiere abonar algo más o pasamos a otra idea que queremos poner en la mesa. O incluir datos históricos, ¿no? Luego también, Sí, también, como en lo de Fault and Diagnosis, ¿no? Que es como esa otra área de control rara, ¿no? O Para incluso poder también establecer. incluir estudios con modelos con incertidumbres, ¿sí? Ah, también, En sí. donde bueno, yo creo que ahí sería interesante, porque incluso tú puedes diseñar el proceso, por ejemplo, ahí puedes analizar varios escenarios, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo hago al peor escenario que pudiera llegar a ocurrir? O me conviene más diseñarlo del escenario más probable, o sea, cuál me va a dar la mayor resiliencia. Entonces, creo que ahí también los modelos con incertidumbre, pues pueden llegar a ser bastante atractivos para este tipo de procesos, o incluso también los modelos de lógica difusa, cuando no sabes exactamente bien ahí, pues bueno, o cuál es la resiliencia, creo que también este tipo de modelos puede llegar a ser interesante. Ok. Y bueno, por ejemplo, Juan José nos ponía ya algunos ejemplos, como el caso de Acapulco, que el desabasto de agua, por ejemplo, pero yo creo que uno de los problemas que podría ser interesante pensar es el caso de las cadenas de suministro en el área de alimentos para poder satisfacer una demanda. ¿Qué pasaría si hay un evento climático, hay un huracán, hay una sequía y no cumplo la demanda decía Lalo, de los plátanos o de algún alimento y no logro satisfacer la demanda en la cadena de suministro por cuestiones de una sequía, por cuestiones de un evento climático complejo y que es real a la cuestión del cambio climático que estamos viendo? Y entonces, Gabriela, ¿y qué estrategias nos propone la resiliencia a través del PCE para poder mitigar estos impactos o resolver el problema de la cadena de suministro, por ejemplo, una cuestión de alimentos? Bueno, ahí pues algunas estrategias evidentemente pues es hacer el modelado de la cadena, ¿sí? Aplicando ya sea técnicas, como lo comentaba hace un momento, de incertidumbres, lógica difusa. Ahí lo especial o lo importante ahí, cuando se trata mucho de cadenas de suministro, es tener alternativas a la cadena de suministro original, ¿sí? Porque normalmente cuando ocurren ese tipo de cosas, lo que se altera es la cadena de suministro que tiene la planta. Entonces, aquí en este tipo de modelado sería importante, o normalmente lo que se hace es que se tienen soluciones alternas, ¿sí? Que te pudieran mitigar ese tipo de problemas. Sí, pongo ahorita un ejemplo del canal de Panamá, no sé si saben que ahorita pues hay problemas con el canal de Panamá y el canal de Suez, ¿sí? Y está afectando las cadenas de suministro de básicamente esas rutas marítimas. Y pues es un problema porque no hay cadenas de suministro alternas, o sea, rutas alternas. Entonces aquí mucho de lo que se hace en estos casos es modelar y crear modelos alternos o situaciones de cadenas de suministro alternas que pudieran pues mitigar un poco ese efecto, ¿sí? Digamos, no van a tener a lo mejor el mismo performance, el mismo desempeño esas nuevas rutas, pero bueno, eso es una opción. Otra cosa que normalmente se hace mucho también en este tipo de modelos de cadenas de suministro, pues es por lo menos dejar un inventario, ¿sí? O sea, por ahí intentar que sea un inventario cíclico, donde que las cadenas se diseñen en función de inventarios cíclicos para que cuando ocurran este tipo de desastres, pues tú tengas todavía como una capacidad de maniobra en lo que buscas una cadena de suministro, ¿sí? Entonces, eso es algo que se hace normalmente, ¿sí? Se pueden utilizar modelos, como comentaba, tipo inventario cíclico para que más o menos siempre mantengas los mismos inventarios
para que cuando llegue una situación no deseada, pues bueno, puedas por lo menos operar durante algún tiempo. Y para eso, de hecho, también es importante ya no tanto complementarlo con estudios, tanto matemáticos, sino también, como lo comentaba Juan José, estudios ya un poco más cualitativos, como por ejemplo HASO o AMET, ¿sí? Los análisis de modos de efectos de fallo o peligros de operabilidad, ¿sí? Que pueden ser pues bastante importantes, porque esos, de hecho, en el caso de la AMET y el HASO, bueno, no todas las versiones del HASO, pero sí de la AMET, sí que puedes tú priorizar cuáles son las situaciones, pues esa es la ventaja de ese tipo de métodos, que pudieran llegar a ser más críticas. Entonces, sobre esas situaciones que son más críticas, pues darles principal atención. Entonces, son algunas de las estrategias que se pueden pues, utilizar. Pero sí, Juan José. Sí, yo creo que otra de es también la parte de que ya hemos también platicado, que puede abonar mucho a esta parte, es la de Internet de las cosas. Justamente el monitoreo en tiempo real, pues puede darnos pues un poco de la interconectividad, ¿no? Que pueda tener la cadena de suministro y pues de alguna manera si se cierra en algún lado, pues poder decir que puede interconectarse por otro, no sé. Son algunos también de los índices que se pueden pues plantear para poder precisamente medir la resiliencia de este tipo de sistemas. Pero entonces, a la luz de lo que ustedes dicen, voy a poner aquí una pregunta rápida en la mesa. Entonces, la resiliencia es seguridad, es control, ¿o qué es, Gabriel? ¿O es todo? ¿O cómo? Pues yo lo veo básicamente como la capacidad, justamente como lo comentabas tú, Gabriel, de resistir a una situación, ¿sí? En el caso de ingeniería química, pues es que hay varias situaciones que pueden tomarse como resiliencia, ¿sí? Pero, Por por ejemplo, ejemplo, perdón que te interrumpa, en la cadena de suministro del ejemplo de alimentos que puse, ¿qué sería más? ¿Es control? ¿Es salir del problema ante un evento de cambio climático, pero eso no es control o no es seguridad per se? ¿Cómo lo verías? yo lo vería, puede ser también como, igual lo seguiría viendo como una especie de sistema de control. Obviamente hay mucha incertidumbre, sí, pero incluso hay sistemas de control o modelos para manejar esa incertidumbre. Por ejemplo, en control se utiliza mucho un modelo que se llama el filtro de Kalman, ¿sí? Precisamente para tomar en cuenta esa variabilidad. Sí, tú puedes tener mucha variabilidad y básicamente lo que es el filtro de Kalman es un pues, modelo predictor, te permite predecir qué es lo que va a pasar. Entonces creo que esas estrategias pues también pueden ser interesantes. Esa es, digamos, mi manera como de ver la parte de la resiliencia. Simplemente es una manera de pues sobreponerte a una situación y eso pues para mí tiene bastante símil a un problema de control, ¿sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, un problema de control, pues te estás enfrentando a una situación no deseada, probablemente el taponamiento de una válvula, ¿sí? Entonces tienes que volver a retornar a operación segura. Lo mismo pasa en el caso de las cadenas de suministro de alimentos, por ejemplo. A lo mejor vas a tener un desabasto de esa cadena. ¿Cuál sería la acción de control? Pues tal vez buscar otras rutas alternas, ¿sí? O tal vez, la parte de almacenamiento que decía. Entonces, ahí hay varias cosas. Digo, esa es la manera en la que yo lo veo. Podemos Juan Sí, seguir. José. A ver, Juan bueno, José y luego sí, Lalo. no, Y yo creo que va pues más allá todavía este término de la parte de seguridad y control. Yo pienso que es control y seguridad queda dentro de precisamente de esta parte, pero más enfocado precisamente cada una de las áreas de control hablando de resiliencia, pues es todavía, hablamos de que, pues como comentó hace un momento Gabriel, o sea, de que resista, responda, se adapte y pueda recuperarse precisamente de toda esa afectación que se le pasó. Entonces, creo que con esas palabras se engloba mucho más todavía o un concepto más global que propiamente control y seguridad. Bueno, esa es mi opinión. y que sigue Lalo. operando como estaba, ¿no? O sea, justo como lo comentas, Sí. JJ, sí, las definiciones que dijiste están chidas, pero a lo mejor yo complementaría y que siga haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, Haciendo. si es una cadena, si es un proceso, lo que sea, o sea, que siga funcionando igual, buscando alguna alternativa, pues, digo, a lo mejor ahí ya es donde entra justo todo lo que comentaba Gabriel y demás, pero, o sea, justo, pues que siga haciendo lo que estaba haciendo. Que ese es el concepto original desde el punto de vista de psicología y de terapia, no volver a tu estado original con otros recursos o tus recursos u otros adicionales, ¿no? César, y para que cierre Gabriel, adelante, César. Muchas gracias, Gabriel. Yo lo veo igual como todos ustedes lo ven, pero lo veo con una palabra que a lo mejor puede
implementar todo es qué tan flexible puede ser, ¿no? Antes de que se rompa todo un sistema, qué tanto lo puedes tirar y lo puedo, justamente como Lalo lo dijo, ¿no? Qué tanto lo puedo regresar a su estado original. Justamente me quedé pensando ahorita que hablaban de las cadenas de suministro en cuestión al alimentos y hablaba Gabriel, bueno, tener un stock, pues muchas veces no vas a poder tener un stock porque va a tener cierto, es perecedero, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos en alimentos son perecederas. A lo mejor es tener qué otras alternativas para distribuir a la sociedad. A lo mejor no estamos hablando de del mismo alimento, pero vamos a cumplir una demanda, ¿no? Justamente por eso englobo todo esto que estamos diciendo en una palabra que podría ser más fácil de entender, que es, yo agarro una liga, que tanto lo estiro y no se me rompe la liga, entonces mi sistema puede ser resiliente en ese sentido y regresa, como vuelvo a repetir, Lalo comentó, a su estado original. De hecho, el concepto cuando lo explican en terapia, que es algo como lo que tú dices, César, dicen que es, de hecho, el concepto de resiliencia ni siquiera viene de la psicología, viene de la ciencia de los materiales. Materiales. En realidad, el asunto, ¿cuál es? Si yo tengo un material y lo someto a la presión y lo apachurro, pues la idea sería qué tan fácil vuelve ese material a su estado original sin perder mucho de sus propiedades o nada, y eso es resiliencia. Entonces, la idea en los seres humanos es qué tanto te apachurra la vida y eres capaz de volver después de esos eventos catastróficos. Y en una planta sería, ¿qué tanto perturbo el proceso hasta que casi lo descuachalango y que vuelva otra vez a su estado normal, que es todo lo que decimos, ¿no? Que esa es la idea, pero yo creo que la idea viene si lo vemos desde el concepto básico del área de ciencias de los materiales. Lo compacto y que vuelva a su estado original con sus propios recursos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Gabriel, si quieres cerrar. No, justamente se me hace, bueno, se me hace bastante interesante lo que comenta César. Y ya nada más como una última herramienta que comentabas, yo creo que también podría ser interesante ver estos problemas que hemos utilizado mucho en control, problemas tipo Mido, para modelar esto, porque realmente, pues parte de qué tan resiliente es el sistema, pues también depende mucho del diseño del mismo, ¿sí? De que justamente como comentaba César, pues qué tanto se estira, qué tanto puedo yo manipular ese sistema. Entonces yo creo que modelos o problemas tipo Mido, que son problemas típicos de control, vuelvo otra vez al control, lo siento, pues bueno, pueden ser interesantes otra vez pues para mejorar la resiliencia de las plantas químicas, cadenas de suministro y demás, ¿sí? Sobre todo pues porque nos permiten explorar esa misma, como un diseño de un proceso o un sistema, pues bueno, puede soportar ciertos cambios. Entonces creo que ese tipo de estrategias pues puede ser interesante para abordar este tipo de problemas. Sin embargo, ahora que ponemos en el concepto todo esto, pues ahí viene la situación, o sea, en las definiciones, pues se oye muy cute poderlas definir y qué es lo que quiere y que el proceso vuelva a su estado original. Sin embargo, pues ahora el problema es yo cómo puedo implementar esto en un proceso, cuáles son los retos, cuáles son las problemáticas, cuáles son las oportunidades y sobre todo cuando lo veo como que estos problemas de cambio climático, eventos sociales que pueden paralizar una cadena de suministro, desabasto de agua, o sea, muchos problemas asociados como a la Agenda 2050, como le llaman ahora, que son problemas ya de sostenibilidad. Entonces, cuáles son los retos que nosotros vemos ahí al tratar y desafíos que yo podría ver a la hora de implementar el concepto de resiliencia en este tipo de procesos, cadenas de suministro? ¿Qué nos podías comentar, Lalo? Yo creo que es complejo. Digo, a lo mejor ya entendí que lo de resiliente no aplica tanto para nosotros, ni eso de que Dios le da las batallas más fuertes a A sus sus mejores mejores. guerreros, porque me resbalé en la mañana. Pero yo creo que para la parte de cadenas y eso, o sea, yo creo que es muy complejo. Digo, aquí Gabriel y César, que saben mucho de cadenas, no me dejarán mentir, pero es el hecho ya de por sí de modelar una cadena, pues tiene su complejidad. Y luego, por ejemplo, si en esa cadena yo quiero a lo mejor modelar cada pedacito muy complejo, pues órale, pues te la avientas, pero a la hora de un cambio, a la hora de una perturbación, pues cada modulito está conectado, ¿no? O sea, digo, si me falla el cuate que me surtea, yo sigo insistiendo con los plátanos, pero si quieren ponemos manzanas. Si me falla el cuate de las manzanas, pues a lo mejor le quedo mal al del transporte, ya no,
ya no necesito dos, tres camionetas y a lo mejor ya no necesito dos, tres proveedores. O sea, a lo que me refiero es que todo, como al todo estar conectado en un proceso grande, ya sea químico o cadena, lo que sea, pues es una bronca, ¿no? Porque vaya, pues la perturbación se propaga en cadena. Otro desafío importante, pues es que hay, dependiendo, pues, desde qué punto de vista lo querramos ver, pero hay incertidumbre en todo, ¿no? O sea, difícilmente una cadena, un proceso va a ser estacionario. Entonces, no sabemos qué, digo, o sea, obviamente podemos modelar algún escenario y demás, pero en la vida real, pues, ¿cómo sabes qué es lo que va a pasar? Un cambio climático, un terremoto, decía Juan José, o yo creo que hasta incluso está una manifestación, o sea, yo creo que la propia manifestación del 8M, pues seguramente por ahí generó alguna modificación en las rutas del señor que vende los quesos, no sé, o sea, detalles de ese estilo. Y luego, bueno, ahora que estamos muy sostenibles y demás, o sea, ¿cómo involucrar la sostenibilidad? ¿Cómo involucrar la marginación, la equidad social? Y eso, conectarlo totalmente a los recursos que yo tengo. O sea, porque, bueno, a lo mejor diría Gabriel, ¿sabes qué? Yo hice mi cadena de suministro y el resultado, pues, fue generar otra cadena, generar otra ruta. Ya no voy a utilizar el canal de Panamá, ahora ya voy a utilizar bueno, es que todavía no está construido la ruta que se quiere hacer aquí en México, pero voy a decir una tontería, yo voy a rodear todo El el tren del mar. Istmo. Ajá, exactamente. Yo voy a rodearla, no voy a utilizar el tren de Panamá. Pues sí, Gabriel, pero ¿eso cuánto te va a costar? O sea, los recursos son finitos, los tiempos son finitos. Entonces, o sea, yo creo que desafíos hay muchos. Ahora, pues, ¿cómo lo resolvemos? Pues, híjole, yo creo que es complicado, o sea, tratar de tal vez de abordar, de tener un enfoque integral, un enfoque holístico, o sea, que considere todo, pero pues también entiendo que no es fácil modelar esa parte. O sea, yo creo que depende mucho de eso, de considerar participación, colaboración de todas las partes interesadas, como comentaba Juan José, a utilizar estas herramientas de hoy en día, que si el monitoreo en tiempo real, que si el Big Data, tener una predicción más acertada de todos los fenómenos, o sea, pues yo creo que puede ser por ahí. Sí, Gabriel, adelante. Sí, yo ahí, bueno, se me hizo bastante curioso lo que comentabas, Aldo, este, porque, bueno, en el caso de lo que comentabas, por ejemplo, de la cadena de suministro de Panamá, por ejemplo, que ahora vamos a usar el Istmo. De hecho, sí, pudiera ser una mala solución, pero aquí, de hecho, justamente entra la cuestión de la resiliencia, o sea, cómo entendemos la resiliencia como volver casi casi al punto del estado original o simplemente la manera de poder resistir una cosa, aunque ya sea, digamos, estés un poquito peor, pero cubrir la necesidad, o sea, hasta qué punto es resiliencia. No sé si me explico, porque yo creo aquí que cuando se atraviesen ese tipo de problemas, pues difícilmente vas a poder obtener una solución que sea como la que estabas originalmente. ¿Sí? Entonces, cuando ocurren ese tipo de problemas, seguramente, pues vas a tener que sacrificar algo para poder satisfacer, por ejemplo, una demanda de alimentos. Sí, a lo mejor pues vas a tener que pagar más, no lo sé, pero pues no puedes tampoco dejar esa necesidad. Entonces, ahí algo que me gustaría comentar en esta parte pues es de que muchas veces a lo mejor no vamos a poder regresar, o al menos en un tiempo, pues al estado original, pero sí va a poder ser a lo mejor una solución que a lo mejor es tolerable, no sé si me explico. Sí, pues te Ay, esta acostumbras, parece que ¿no? estamos en terapia, porque justamente en el ejemplo que les decía, por ejemplo, ponen el caso, y yo creo que aplica, y a lo mejor alguien lo entenderemos más fácilmente, cuando estamos en un duelo de cualquiera que sea, pues no en el instante dices, ya se acabó esto, pasó terminó esto, y tengo que pasar por muchas etapas para llegar al estado final original como yo era antes de que ocurriera ese evento catastrófico en mi vida, ¿no? Y paso por diferentes eventos en un duelo, y justo es tu solución, no son soluciones buenas, pero pues resuelvo el problema en el mientras, ¿no? Sí, pero aquí lo que veo yo es que, o sea, hablando, por ejemplo, en términos de una empresa, si tiene un pico o se fue mal en algo Sí. y lo tenemos y lo solucionamos a cierto momento y todo no regresa a su estado original y viene otro evento catastrófico y ahí sí va a romper el sistema, ahí quiere decir que no fue resiliente el sistema como tal. O O sea, a lo no es mejor que... tendría que cambiar la estrategia si siempre tenga ese tipo de Ajá. problemas, ¿no? Que era lo que decían cuando
aquí en Michoacán quedó paralizado la ruta del tren y dijeron, ¿saben qué? Pues ya tenemos que buscar otras alternativas porque esto va a ser, parece ser el día a día. Exactamente, entonces no es que regrese a su estado original, pero que sí sea capaz, yo creo, de soportar también eventualidades, cualquier proceso, y que pueda recuperarse esas eventualidades, porque si lo dejamos tan roto al sistema, que a lo mejor sí pudo soportar en el ámbito, por ejemplo, económico, un proceso, y pues a los 2 días X cosa pasa, pues ya no fue resiliente, pues. Pero entonces, antes de dar la palabra a Juan José, ¿ustedes pensarían que entonces para ser resiliente deberíamos de pensar que el evento, o sea, el proceso se debería de recuperar casi infinitas veces? O sea, no porque lo haga una vez ya lo podría considerar. Cuando Yo menos creo yo sí, que, perdón, perdón, sí, César. Gabriel. A ver, No, tú, yo César. creo que ya es resiliente cuando soporta un evento, pues sí, un O sea, evento para no ti, deseado. pero para ti bastaría porque a la luz de lo que dice César es, no, si lo hizo una vez y se recupera, qué padre, pero si lo vuelve a pasar y le vuelve a pasar y ya no puede, entonces ya no lo fue. Entonces, la cuestión es para entender el concepto, debemos entenderlo como que el proceso se va a recuperar, voy a decirlo de esta forma, infinitas veces ante situaciones catastróficas o basta con que lo haga una vez y ya lo declaro resiliente. César, ¿qué ibas a decir algo? A lo mejor estoy equivocado, pero mi perspectiva es que sea capaz de recuperarse N veces de las eventualidades para ser resiliente. Gabriel dice que tal vez no. Juan José, ¿qué ibas a decir? Sí, pues precisamente comentando lo que decía Lalo de la parte de la diversificación, o justamente lo que acaban de comentar de también pues tener diversas, ¿no? Diversas maneras de poder resolver ese problema o ese desafío, es lo que pues vuelve más resilientes precisamente a los sistemas y que es lo que nos pues garantizaría, ¿no? En un proceso pues tener esas múltiples maneras de enfrentar ese desafío junto con pues con la parte de la parte de los riesgos o de la parte ambiental, pues nos ayudaría a tener pues procesos que fueran realmente sustentables. Me hace pensar mucho también, por ejemplo, en esta parte de que siempre han sido criticados de usar, por ejemplo, para los procesos energía solar o biocombustibles, porque pues tienen alta incertidumbre en su producción, no se puede usar en la noche o diferentes factores que pues hacen no poder, no suficiente para poder hacer funcionar una planta, digamos, en su punto óptimo, por así decirlo, por las diferentes, pues capacidades o circunstancias que puedan tener. Entonces creo que por ahí también puede ir la respuesta de esta parte de la diversificación y la parte ambiental. Y eso implicaría que a lo mejor entonces se pueda recuperar N veces, ¿no? Y no solo una. Pues sí, digamos, un super sistema resiliente, ese sería lo que Digo, a lo necesitamos. mejor podríamos decir con que lo haga unas 2 veces ya. Dice la gente que, ¿sabes? A lo mejor fue el cisne negro, te llegó la megacatástrofe y nunca la previste y ya saliste de una vez y ya fregaste, ¿no? Pero a lo mejor Sí, si consecuentemente todos los años tienes sequías e inundaciones, pues sería muy tonto pensar que con 2 veces que salga, cuando ya sabes que te va a pasar toda la vida, ¿no? sí, en Digo, este como caso, los problemas de estas inundaciones allá en Chiapas y en Tabasco, que todos los años se inundan y todos los años no tienen luz y no tienen agua, pues sería como muy ingenuo pensar que no, nomás con, ya el otro año no les va a pasar, les va a volver a pasar. Y tal vez no hay un sistema resiliente. No digo, sí, no sé. sí, de hecho, ahorita que comentaron precisamente estos términos, me hizo recordar mucho la parte o sea, de estas posibles fuentes, por ejemplo, para una empresa. Recuerdo mucho cuando pasó el COVID, ¿no? O sea, que muchas empresas pararon o dejaron de, inclusive, tener pues mucha producción. Y muchas empresas de las que, bueno, al menos de las que yo sé que, por ejemplo, aquí en el que son muy zapateras, ya enfocaron su sistema no solamente a hacer ese producto, sino diversificaron sus productos para otra fuente que ya no fue solamente esa. Entonces, esa capacidad de resiliencia de poder sobrellevar a una empresa, pues también, ¿no? Inclusive con estos temas que hemos propuesto en algunos de los trabajos pues no solamente producir un producto, ¿no? Sino producir unos diferentes productos que a la vez, pues dependiendo del mercado, dependiendo de lo que se quiera, pues se puede producir más o menos, no sé, puede ser un Es sistema. como los portafolios, ¿no? Como lo que sabe hacer César y Gabriel, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí en ese sentido, Lalo, ¿qué nos dirías? Entonces esto, para ir cerrando esta pregunta, ¿y esto es costoso para una empresa? ¿Sería uno de los retos implementarlo? ¿O por qué no es algo que tengamos tan común en una industria cuando ya sabemos que esto es algo que nos va a pasar y más ahora cuando somos dependientes en estos sistemas sostenibles que de biomasas y que de estas cosas? Y si se me secó y si se me murió y si me X.
¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque es costoso? ¿Porque es difícil? ¿Porque no lo conocemos? Porque, o sea, digamos, así la respuesta corta es pues porque los recursos son limitados. El tiempo, el dinero, la energía. Entonces, digo, justo como comenta Juan José, no a todos les da para el tiempo para implementar las medidas. O sea, a lo mejor yo tengo un gasto corriente de X pesos y si quiero implementar una medida o estoy implementando una medida equivocada, el tiempo en el que me puedo recuperar no me va a dar mejor, mi presupuesto no me da, el tiempo es muy grande, no tengo un presupuesto adecuado para implementar esa medida, entonces, pues luego hay que priorizar a veces los efectos de ese impacto a largo plazo. O sea, yo creo que es la disponibilidad de recursos, creo que es la limitante ahí. Pero debería ser algo entonces que deberíamos de intentar promover e instalar, ¿no? Porque pues parece ser que es como una panacea para las industrias, ¿no? Siempre saldría ganando, ¿no? Pues yo creo, sí, pero pues depende del tipo de industria, ¿no? O sea, digo, a lo mejor una industria César ya, dice que no. digamos, grande, digo, nada más acabo la idea, así una industria grande, poderosa, Coca-Cola, por ejemplo, Bimbo, qué sé yo, o sea, que dices, bueno, o sea, en realidad, pues sí, o sea, sí, seguramente sí sufrió en el COVID, seguramente sí tuvo que implementar, pero seguramente tiene el capital, tiene el personal, tiene el tiempo para hacer algún cambio en su logística, algún cambio en su producto, algún cambio en su estrategia de ventas, qué sé yo. Pero a lo mejor, pues, si queremos implementar eso en la panadería, el changuito feliz, dices, pues bueno, a lo mejor no la libra y va a tener que cerrar y ahora va a tener que vender tacos o va a tener que vender cubrebocas para adaptarse en este caso al COVID que estaban platicando. O sea, yo creo que también depende pues, de las escalas, justamente. Sí, César. No, es justamente lo que, no le decía que no, Lalo, justamente me estoy añadiendo a su idea como No, tal, sí es pero cierto. no, lo que decías tú en la parte de, yo creo que la fortaleza, el capital de una empresa, justamente eso es lo que te va a decir qué tanto puede aguantar o no, qué tan resiliente es, pero también a la vez, poniendo el ejemplo que dice Gabo, y si yo tengo mucho stock, lo voy a tener mucho stock parado para aguantar eventualidades y voy a tener muerto mi producto ahí, por mucho que tenga mucha esa fortaleza económica, estoy matando mi producto. Eso también mata a las También. empresas. Entonces, no porque también tengas toda esta capacidad de tener el stock y querer manejar, justamente es lo que hace, ¿no? A buscar un balance y tener un stock de alguna manera limitado para ciertas eventualidades. Y pues a lo mejor ciertas estrategias, justamente que podamos ver, ahorita vamos a platicar de eso, pueden ayudar, ¿no? Pero no o sea, sí, la fortaleza económica puede ser algo bueno, pero tampoco te va a sacar tampoco las papas, por lo que te digo, esta parte del stock. Si tenemos mucho ahí guardado, pues te puede hundir, pues. O sea que en este caso, o empresa prevenida no vale por dos, ¿verdad? Porque puedes decir, va a tener un montonal de stock ahí, pues ni pasó el evento y ya se me echó a perder ahí Exacto. la Y, manzana, por un decir. y en términos bancarios es lo que dicen ahí, tienes producto muerto, no te está generando ganancia eso y para ellos es pues prácticamente es como que estás ahí poniendo un ataúd a tu empresa. ¿Y qué sería como el otro extremo negativo de ser súper previsor para cualquier contingencia? Juan Ajá, José. Sí, por ejemplo, muchas de estas estrategias son basadas en lo que, pues, el dicho común, ¿no? Que la naturaleza es la mejor maestra. O sea, muchas estrategias estas siguen precisamente lo que la naturaleza, pues, hace ya per se a estas estrategias de resiliencia. O sea, muchas estrategias de estas van encaminadas a lo que, pues, nos vemos inspirados en la naturaleza, porque la naturaleza, pues, precisamente por su instinto es resiliente, pues, a todos los catástrofes o a todas pues todo esto, ¿no? En un concepto que es muy innovador también, que es como el resiliencia, que es la biomimesis, precisamente para este tipo de estrategias que se usan para hacer sistemas resilientes como tal. Ok. Y bueno, pues ahora que vemos estas cuestiones del cambio climático que nos afectan, de pronto hay agua, de pronto no hay agua, de pronto hay sequías, de pronto hay huracanes. El sistema económico también es muy variable. Hoy estamos bien, mañana no, hoy sube el petróleo, mañana baja, hoy sube la tasa de interés, mañana baja, hoy nos ponen restricciones a los alimentos en unos países y hoy ya no.
digamos, hasta decir algo bien tonto, antes no usábamos visa para ir a Canadá, luego nos la pusieron, nos la quitaron, entonces nos la volvieron a poner. Entonces el mundo es, hoy día es una cosa y mañana otra, y pensando en los procesos químicos, pues el cambio climático, la presión económica, las cuestiones de los recursos no renovables se están agotando. Y en ese sentido, César, ¿tú qué opinarías de cómo esperamos que este concepto evolucione, se implemente ya en una forma global a nivel de enterprise? ¿Y cómo podemos pensar que esto se convierte en una tecnología del día a día? O sea, ya dijeron, pues el problema es un costo, el problema es invertirle esto, pero tú, ¿hacia dónde ves que esto va caminando? ¿Será una herramienta viable? Juan José habló en algún momento ya con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. ¿Crees que esto es un concepto que de pronto ahorita se puso de moda y de pronto va a irse? ¿O de verdad tú lo opinas que es una estrategia que deberíamos abordar ante este mundo ya que no es estable? Ajá, claramente Cambio como lo mencionas, climático, sí, sí, sí. economía, todo, ya no hay estabilidad de nada. ¿Qué No, dirías? justamente como lo mencionas, Gabriel, o sea, hay N variables que te van a afectar un sistema, ¿no? Ya está atacando por todos lados los sistemas que ya no vas a poder mantenerlo estable Y por que ningún aparte lado, el ¿no? mundo en sí mismo, pues ya no es Ajá, estable, ¿no? Hoy llueve, mañana ya no llovió nunca, o sea, qué sé yo, ¿no? sí, justamente la entropía, ¿va? Sí, Justamente esta parte que mencionas es muy importante, ¿no? Pero antes de eso quiero dar una opinión en lo que yo considero como también la parte de resiliencia, que no sí. solamente es esta capacidad de, por ejemplo, hablamos de un proceso de una empresa para la recuperación, sino también esa habilidad que va a tener a anticipar los riesgos. Para mí también eso de alguna manera lo catalogo como la resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto va a tener cierta adaptabilidad a los cambios, a las emergencias que va a haber, por ejemplo, en el sector de las empresas, pues eso nos ayuda o les ayuda a las empresas pues a enfrentar los desafíos. Y justamente lo mencionó, el primero que lo mencionó aquí fue Lalo, con esta parte de la inteligencia artificial y el Big Data que lo mencionó hace un par de preguntas, también lo mencionó Juan José con el Internet de las cosas. Y justamente yo creo que es algo que ya, o sea, tenemos que considerar con todo porque nos está tocando por todos lados y tenemos que tener herramientas de alguna manera, por ejemplo, la inteligencia artificial para el análisis de alguna manera de los datos que vamos a tener, predicciones, el Big Data, pues para tener los grandes volúmenes de datos, ¿no? Pues la parte, por ejemplo, que tú decías climática, que no nada más es el historial de unos meses, no es historial de todos los años que de alguna manera nos va a ayudar también en esta parte predictiva. Pero otra parte también importante, yo creo, y una herramienta que llegó para quedarse, y yo creo que la vi muy marcada, y ustedes me dirán si no, en la pandemia es la parte de la automatización y la robótica. En algunos momentos yo les decía, ¿no? Llegábamos antes a los estacionamientos y veíamos una persona ahí que nos cobraba y ahorita ya llegamos y ya es una maquinita que nosotros damos un Sí. boletito y al final, de alguna manera, pues de alguna manera ya lo pagamos en otra maquinita y salimos del estacionamiento, ¿no? Ahí ya quitamos una incertidumbre que si la persona tenía que ir al baño y ahí nos teníamos que esperar, ya entramos en otra incertidumbre, ¿va? Que no nos aceptan ahí billetes la máquina y tenemos que andar buscando por todas partes, pero pues de alguna manera llegó esto para quedarse, ¿no? La automatización, la robótica para las empresas es sumamente importante. Justamente también yo creo que todos lo vimos, ¿no? Que cuando llegó la pandemia, pues muchas empresas quebraron justamente porque el personal no podía ir a trabajar o tenía que ir de manera diferida, no podían estar 5, 10 personas en el área definida y pues su producción bajó, tenían que pagarle a todo el personal. Entonces la parte de la robótica, la automatización, pues de alguna manera llegó para quedarse también en esta parte, en la parte de la resiliencia, porque justamente nos hace más fuertes, o más bien a nosotros no, a las empresas las hace más fuertes. Ya podemos entrar en dilemas éticos del trabajo y que las personas no van a estar ahí, pero la producción va a estar ahí. Un robot va a estar produciendo a lo mejor el agua, lo va a estar embotellando, cualquier cosa que nosotros vamos a tener y no vamos a tener de alguna manera ese factor del ser humano que si pues volvemos, que si porque la ruta no pasó y no fue a trabajar o porque una pandemia llegó o X cosa o entelidad, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues aumenta la eficiencia y la competitividad de las empresas, ¿no? Como tal. Entonces yo creo que de alguna manera estas herramientas de la inteligencia artificial, el Big Data, la automatización, la parte de la robótica, pues son de alguna manera pues cosas que llegaron para fortalecer esta parte de la resiliencia o darle herramientas a las empresas. Ese es mi punto de vista de alguna manera. Y por ejemplo, pues pasa lo mismo en el marco del cambio climático, ¿no? Hay herramientas que te van a predecir
hasta el momento te dicen, pues va a pasar esto, o se prevé una sequía, entonces tenemos que hacer esto, o se prevén inundaciones, y pues también le dan herramientas al agricultor o a la persona que va a estar ahí, para a lo mejor tener ahí un stock, o de alguna manera, si no tiene el stock, a lo mejor vamos a producir otras cosas, o ver de alguna manera prevenir antes que lamentar. Y entonces tú lo ves que deberá de convertirse en una herramienta que deberá Sí. ser usada ya o implementada como de cajón, vamos a decirlo. Sí, sí, yo creo que, pues, digo, es por ejemplo algo que implementó Israel, ¿no? Con la agricultura, ¿no? Tuvo aparte toda la parte de los riegos, toda la implementación de riegos que fue muy inteligente en una zona muy árida. Ellos también tienen modelos predictivos para ver lo que va a pasar a su entorno y ahora son potencias en la parte agro. Y porque pudieron salir de ese embrollo que tenían, ¿no? Ante Sí, las propias condiciones climáticas, ¿no? exacto. Y resolverlo. Ahora, que finalmente ya un poco para ir cerrando y en su opinión ya muy personales, obviamente estos conceptos, pues vimos, es como seguridades, controles, optimizaciones, diseño, son cadenas de suministro, pero ¿esto lo debemos aprender como un tema en un curso o es como integrar un conjunto de capacidades como con un pegamento, pego muchas habilidades y entonces se hace resiliencia? ¿Lo debería de aprender como algo específico o si aprendo todo esto y lo integro, suma igual a resiliencia? ¿Qué dirían? No sé si gustan comentar. Digo, porque la gente que nos puede escuchar puede decir, bueno, ¿yo cómo aprendo a hacer eso? O sea, entiendo, me parece súper padre, pero tomo un curso o con las habilidades que tengo ya nada más las sumo y entonces todo eso es resiliencia. No sé, ¿qué dicen? ¿Alguien quiere empezar a comentar para ir cerrando? Es que es un tema bien Gabriel, difícil, César, perdón. adelante. Sí, no, es un tema bien difícil porque justamente ahorita se están tratando de hallar indicadores, esos indicadores que hablaron hace ratito para predecir qué tan resiliente puede ser un modelo. Ajá. Y ahí todavía, pues no podría decir que hay partes que se contraponen, ¿no? Porque dicen, no, es que no estás abarcando todo el término de resiliencia porque no estás considerando todas las incertidumbres que puede tener un modelo. Entonces, yo creo que hasta la fecha de hoy, sí podemos llevar, como lo ha mencionado Gabriel, también mucho esto, toda la parte de control que tiene que ver, por ejemplo, en un proceso químico, qué tanto podemos llegar a este set point de nuevo. Si hay cursos que te ofrecen la parte de resiliencia, o sea, como una materia, pero todavía yo creo que está en proceso de ¿cómo se llama? Pues llegar bien al término aterrizado, pues, a cuantificarlo como tal. Y en optimización se ve mucho modelos de incertidumbre y toda esta parte, sí, pero todavía falta esa parte de poder aterrizarlo a algo cuantitativo. Entonces, en ese sentido, de momento, tú dirías, pues con esta serie de habilidades que hemos platicado, que si seguridad, que si control, que si, no sé, tal vez diseño de optimización de cadena de suministro, de momento lo podremos como intentar integrar este concepto. Sí, no, que sí hay índices, o sea que sí los hay, pero vuelvo a decir, como que son como que controvertidos porque hay uno dice, no, es que no integra todo lo que es resiliencia, por lo mismo que hablábamos hace ratito, de que sí regresa a estado original o no regresa a estado original. Ujú. Entonces, todo eso está en debate. Sí los hay y son válidos para usarse, pero también yo creo que también es válido la parte de integrar todas las partes y sumar el todo. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? O sea, ¿qué nos dirían? ¿Ustedes cómo lo han aprendido tal vez en su experiencia? No sé. ¿Alguien quiere comentar? Sí, bueno, Gabriel. A ver, Juan José. sí, bueno, yo lo que muchos de esos términos, por ejemplo, yo los he aprendido mucho más en la parte de las organizaciones, siempre en las organizaciones, por ejemplo, donde estoy precisamente imparten cursos de resiliencia o la parte de psicología positiva, ¿no? Precisamente que viene a caer pues en esta parte, pero más a la parte humana o el funcionamiento de una organización. Ya en la parte, por ejemplo, de donde lo he escuchado también mucho, por ejemplo, es en la parte de los astronautas en la NASA, que les dan muchos cursos acerca de esto, para precisamente pues afrontar todas las circunstancias que puedan pasar en un momento determinado y poder sacarla pues el trabajo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, ya hay también aplicaciones en las cuales ya se puede pues aprender de este tipo de estrategias y de conocimiento. No sé realmente hay aquí en México si haya un curso como tal de así de resiliencia, pero por ejemplo en Estados Unidos sé que sí lo hay, por ejemplo en la Universidad de Pensilvania tiene un curso precisamente de esa parte,
pero sería bueno pues incluirlo en alguno de estos cursos, bueno, sobre todo en la ingeniería química, que ya pues digamos, por lo menos puede ser integrado en algunos de los cursos, ¿no? Ya llevamos, por ejemplo, como comentamos, muchos cursos de seguridad o cursos de control, o inclusive cursos pues de sostenibilidad. O sea, que de estos temas pues pueden abarcar precisamente este concepto de Ujú. resiliencia para poderlo integrar. Ok. ¿Algún otro comentario? Como tal, ¿no? Entonces, no tengan miedo, es algo, son cosas novedosas que hemos ido aprendiendo a la mala en el buen sentido, ¿no? Porque son cosas bien, que pues nos han venido en el camino, ¿no? A la hora de estos conceptos nuevos de cómo hacer que esta planta salga de esos malos momentos y recuperarla al estado estacionario, ¿no? Realmente es un concepto, pues, no es nuevo porque ya tiene varios años y realmente pero cuando lo intentamos implementar ya ante estos eventos que afectan a los procesos químicos ya entendidos a través de una cadena de suministro, a través de la satisfacción de una demanda en un nicho de mercado con una demanda específica, pues la ingeniería química se los ha tomado más en serio, ¿no? Y ahora que tenemos también estas herramientas de optimización con incertidumbres, de control en optimización dinámica, etcétera, pues esto hace cada vez más viable poder integrar esos conceptos que pues han pasado del área de materiales a la psicología para entender el comportamiento humano ante eventos catastróficos y que ahora los queremos llevar para poder hacer modelos, desde modelos predictivos hasta sacar problemas in situ, digamos, en una planta y que pueda pues evitar el mínimo de pérdidas monetarias, el mínimo de pérdidas energéticas, el mínimo de pérdidas en cuanto a ganancias, por ejemplo, también, ¿no? O tener stocks, como ustedes decían, mal puestos ahí, que finalmente sí tengo un montonal de materia prima o de producto por si las moscas y pues no tampoco funciona así. Es un tema complejo, pero que realmente pues parece ser que es algo que debemos integrar en las plantas químicas y que los empresarios, los industriales, la gente que hace diseño de procesos ya a este nivel muy, junto con cadenas de suministro, debe de considerar como una herramienta importante ante este mundo tan cambiante en cuanto al cambio climático, en cuanto a la variación en la economía de los procesos, en la economía de productos, en cuanto a la variación en las legislaciones ambientales, en cuanto a estos eventos climáticos complejos, que si sequías, que si inundaciones, incluso hasta cuestiones sociales, ¿no? También, no sé, asaltos, crimen, etcétera, que son parte de la complejidad, o inclusive hasta cuestiones de pronto cambia alguna legislación política en un país y lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que les pusieron impuestos o de pronto cerraron y el gobierno absorbió la empresa y entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos que cambiar la cadena de suministro, ¿no? Porque ahora ya no, la empresa pues la absorbió o la estatizaron en un gobierno y cambió, ¿no? Entonces, digamos, ya no solamente es cuestión de ingeniería, sino que implica este tipo de eventos sociales, eventos, pues no sé si la palabra es como criminales, no sé cómo llamarlo en forma menos, más polite, pero y políticas públicas cambiantes, ¿no? También en esta situación que hacen que de pronto mi cadena se desorganice, que mi proceso salga fuera y tengo que recuperar lo mejor posible mi inversión y mis recursos. Es un tema interesante, no es un tema fácil de digerir, pero nos queda la idea de una herramienta que hoy día ya existe en ingeniería química que intenta absorber todo este tipo de problemáticas de una manera interesante y que incluye herramientas de optimización, herramientas de diseño, herramientas de control, herramientas de seguridad, herramientas de estas optimizaciones en forma dinámicas, con incertidumbres y que al final del día, pues podría ser como con un glue unir esta y de algún modo intentar elaborarla para poder generar estos indicadores, como decía César, que puede incluir lo mejor posible estos parámetros para poder garantizar la resiliencia de un proceso. Un tema interesante, un tema complejo, pero que es parte ahora del Process System Engineering para poder adecuarnos a las modernidades y a pues a todas las problemáticas que ahora vive una planta química y una cadena de suministros en este mundo tan complejo que ya estamos viviendo en el siglo XXI. Pues bueno, con esto cerramos este tema y bueno, como siempre es nuestra tradición, pues vamos a cerrar con nuestras 5 palabras finales. Juan José. Amenaza para mí. Ay,
Yo luego agresivo. César. La mía es vulnerabilidad. Tú te fuiste al otro extremo. Sí, Amenaza, vulnerabilidad. Lalo, Incertidumbre, como en medio, ¿verdad? ni aquí ni allá. Gabriel, Mitigación de desastres. bueno, más hacia el otro lado. Y finalmente voy a ser el lado optimista para equilibrar. Flexibilidad. Entonces, que como el concepto terapéutico, ¿no? La resiliencia, podemos estar en diferentes estados, pero la idea es volver a ese punto original o con nuestros recursos dentro de lo que cabe, poder estar lo mejor posible y que es la idea en una planta. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Síganos por todas nuestras redes, Facebook, Instagram, también síganos en las plataformas donde nos pueden ver y escuchar, Spotify, Apple y YouTube, y sigan comentándonos, que gracias a ustedes y por ustedes seguimos aquí. Nos despedimos, Juan José, Hasta pronto. Gabriel, Hasta luego. César, hasta la próxima. Lalo, Saludos a todos. gracias a todos que nos escuchan y nos vemos muy pronto. Adiós.